Bueno chicos, entonces este es el segundo video de este de lo que se va a ver esta semana. Anteriormente era el de trigonométricas inversas. Ahora nosotros vamos a ver funciones exponenciales y logarítmicas y sus derivadas. Entonces nosotros vamos a ver primero las funciones exponenciales. Ok. Entonces en las funciones exponenciales nosotros vamos a tener dos fórmulas. Primero es para cuando manejemos el número e y el otro para los otros números. Primero vamos a ver lo que es el número e. El número e es el resultado de aplicar un límite. Si ustedes se fijan en su calculadora, nosotros ponemos e y va a decir que es 2.71828. Entonces, el número e sale de aplicar un límite de x que tiende al infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x. O sea, por más que nosotros le vayamos metiendo valores a la x, el número va a ir convergiendo a 2.71828. Y siguen más números porque es un número irracional. Y si no me creen, ustedes pueden encalarle. Que vayan sustituyendo, en vez de pónganle 1 más 1 entre 1.000.000 elevado a 1.000.000. Y les va a quedar un número cercano a este. Si es que les deja elevarlo a 1.000.000, ¿no? Porque un número grande, 1 entre 10.000 elevado a la 10.000, ¿no? Y les va a dar 2 puntos y algo. Entonces, eso es lo que es en realidad el número e. Entonces, el número e es una función exponencial que tiene como operación inversa el logaritmo natural. Pero ahorita vamos a ver el logaritmo natural. Ahora, hay funciones que pueden estar expresadas con el número e. Por ejemplo, una función que diga e a la x cuadrada. El número e, pues se le conoce como base. Esta es la base y este es el exponente. El exponente es x cuadrado. Entonces nosotros siempre teníamos los exponentes con números. Pero en las funciones exponenciales nosotros tenemos que los exponentes van a ser variables. Los exponentes son variables. Entonces, vamos a utilizar la fórmula para derivar funciones con el número e. Entonces nosotros checamos nuestro formulario y nosotros vamos a encontrar una fórmula que dice la derivada de e a la u con respecto a x va a ser igual a e a la u por la derivada de u. De hecho, nosotros cuando tenemos las funciones del número e, pues ya esas están muy sencillas. Nada más que no hay que confiarnos y no hay que dejarnos caer en confusiones. Entonces, nosotros observamos que cuando tenemos la función del número e, el exponente es la variable. Y por ende, el exponente va a ser u. Eso significa que u va a ser igual a x cuadrado. Entonces, la derivada de u va a ser igual a 2x. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer pues es sustituirlo conforme a la función. Entonces la función es e a la u vale x cuadrado. Entonces los vamos a sustituir en la fórmula. Dice que la derivada de e a la u es e a la u por la derivada de u. Entonces va a ser f' de x es igual a e, y en vez de ponerle u, pues ya le vamos a poner lo que vale, x cuadrado. ¿Y cuánto vale du? Va a valer 2x. Entonces, si ya lo acomodamos, generalmente las expresiones algebraicas van antes que las exponenciales. Entonces, f' de x es igual a 2x por e a la x cuadrada. Entonces, esta sería la derivada de la función exponencial. Muy bien. Está sencillo. Ok. Entonces, vamos a
Vamos a poner otra función, una como las que puse de ejemplo. Entonces borramos esta y vamos a ver otra que sea con la función e a la x. Entonces va a ser f de x es igual a e a la coseno de 5x. Ok. Podemos nosotros también tener funciones combinadas. O sea, nosotros vamos a tener que el exponente es una función trigonométrica y también es válido. Entonces, nosotros tenemos que encontrar el valor de u y de u. Entonces, todo esto va a ser u. U es igual a coseno de 5x. Entonces, derivamos, tenemos que utilizar cómo se derivan las funciones trigonométricas. Entonces la derivada de 5x va a quedar, la derivada de 5x, coseno de 5x va a quedar, la derivada de u va a ser igual a menos 5 coseno de 5x. Entonces, para poder encontrar esa derivada hay que consultar el video anterior, al anterior, de cómo se deriva coseno. Cómo se deriva, perdón, es menos 5 seno de 5x. Ok, entonces, ¿cómo se deriva coseno? Hay que consultar. Ok, entonces, la fórmula para poder derivar la función e, pues ya la habíamos visto, es e a la u con respecto a x es igual a e a la u o la derivada de u. Entonces yo voy a sustituir las expresiones. Entonces va a ser f de x es igual a e, pues ahora sí lo sustituyo a la u. Entonces, ahora sí, f' de x va a ser igual a e al coseno de 5 de x por menos 5 seno de 5x. Entonces, si acomodamos las trigonométricas antes que las exponenciales, entonces va a ser f' de x va a ser igual a menos 5 seno de 5x por e a la coseno de 5x. Entonces, este va a ser el resultado de esta derivada. Muy bien. Entonces, esta es cuando nosotros tenemos funciones exponenciales con el número e. Pero nosotros podemos tener bases con cualquier número real. No siempre va a ser el número e. Entonces, póngale pausa y cópienlo. Ok, tengo 5 a la x cúbica. Entonces la base ya cambió, ya no va a ser el número e. Entonces para eso nosotros vamos a utilizar otras fórmulas para poder derivarlo. Pero primero tenemos que ubicar la u. Entonces, en la posición donde está el exponente, eso va a ser la u. U es igual a x cúbica. Y lo derivo y me va a quedar 3x cuadrado. Entonces ya tengo listo la u y la du. Ahora tengo que consultar el formulario para ver cuál es la función y su derivado. Entonces nosotros buscamos una fórmula que dice la derivada de a la u con respecto a x va a ser igual a
logaritmo natural de A por a la U por du. O sea, van a ser 3 factores lo que yo voy a tener aquí en la derivada. Entonces, la A es la base. En este caso la A va a ser 5. Y la U pues va a ser la posición del exponente. Entonces, si yo tengo la función que yo tengo aquí en el ejercicio, sustituyéndola, va a ser f de x es igual a 5 a la u. Entonces yo la derivo, y entonces va a ser f' de x es igual al logaritmo natural de 5 por 5 a la x cúbica por la derivada de u, que es 3x cuadrado. Entonces, yo podría acomodar la algebraica antes que la exponencial. Entonces sería f' de x es igual al logaritmo natural de 5 por 3x cuadrada por 5 a la x cúbica. Y así yo pondría yo la expresión de este ejercicio. Ok, entonces nosotros aquí aplicamos lo que es la sustitución directa, porque las fórmulas en sí están sencillas. Entonces, esto va a aplicar, o esta fórmula va a aplicar cuando la base no sea el número e. O sea, puede ser cualquier número real, puede ser 5, 7, 9, 2, 3. O sea, esas van a ser las bases y nosotros vamos a utilizar esta fórmula para eso. Ahí en el ejercicio pues ya se van a dar cuenta. Ok, entonces lo borramos, digo no, lo copian, pónganle pausa, lo vamos. Bueno, entonces nosotros ya vimos lo que eran las funciones exponenciales. Ahora vamos a ver las funciones logarítmicas. Entonces, en las funciones logarítmicas nosotros vamos a empezar a trabajar con lo que es el logaritmo natural, o que sería la función ln. Entonces, aquí en la función ln resulta que es la operación inversa del número e. Entonces el logaritmo natural está ligado con la e. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una expresión logaritmo natural de e a la x cuadrada, el resultado va a ser x cuadrado, porque el logaritmo con el número e, cuando se aplica, se elimina. O sea, como son inversas, entonces el resultado va a ser x cuadrado. Bueno, entonces ya que tenemos esto, entonces nosotros vamos a ver cómo es que se deriva una función logarítmica. Entonces, por ejemplo, vamos a derivar la siguiente función: logaritmo natural de 5x cúbica menos 6x. Ok, entonces nosotros tenemos esta expresión. Entonces lo que está contenido en el logaritmo natural, a eso le vamos a llamar u. O sea, todo lo que está dentro del logaritmo natural va a ser u. Entonces u es igual a 5x cúbica menos 6x. Entonces vamos a buscar ahora cuánto vale la derivada de u. Entonces la derivada de u va a ser 15x cuadrada menos 6. Muy bien. Entonces vamos a buscar en el formulario cuánto vale la derivada del logaritmo natural. Y entonces vamos a encontrar que la derivada del logaritmo natural de u con respecto a x va a ser igual a la derivada de u sobre u. Esa va a ser la fórmula. Entonces,
como se dan cuenta, pues prácticamente nosotros podemos hacer una sustitución directa. Entonces, si yo voy a tener una función de x igual al logaritmo natural de u, entonces f' de x va a ser igual a la derivada de u, o sea, hace 15x cuadrada menos 6, dividido entre lo que vale u vale 5x cúbica menos 6x. Y así quedaría la expresión. Puede haber algunas situaciones en donde nosotros podamos trabajar la fracción de manera que la podamos factorizar, que tengamos un factor común. Por ejemplo, aquí se le puede extraer la x, pero no tiene caso porque pues arriba no tiene x que extraer, no tiene, entonces no es necesario factorizar, pero en otros sí va a ser necesario que factoricen. Para eso ustedes tendrían que ver cómo queda la fracción ya del resultado final de la solución de la derivada. Entonces, si se fijan, es algo muy sencillo. Cuando derivamos un logaritmo natural, pues es la fórmula, la derivada de u sobre u, nada más. Bueno, entonces pónganle pausa. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces va a ser g de x es igual al logaritmo natural de menos 5 no. Ya. Ok. Va a ser logaritmo natural de 6x cuadrada menos 3x cúbica. Entonces, ya saben lo que está contenido dentro del logaritmo natural va a ser la u. Entonces u es igual a 6x cuadrada menos 3x cúbica. La derivamos. Entonces va a ser 12x menos 9x cuadrado. Ok. Entonces yo voy a tener aquí la fórmula de la derivada del logaritmo natural de u con respecto a x es igual a la derivada de u sobre u. Así, va directo. Entonces sustituimos, pues vamos a derivar g de x, que es igual al logaritmo natural de u. Entonces g' de x va a ser igual a la derivada de u, vale 12x menos 9x cuadrado, sobre lo que vale u, 6x cuadrado menos 3x cúbico. Entonces, ahorita que lo que les decía en el ejemplo anterior, si nosotros podíamos tener en la expresión factorizaciones, hay que hacerlas. Podemos aplicar factorizaciones aquí. Entonces, ¿por qué? Porque tengo x y tengo x cuadrado. Aquí tengo x cuadrada, aquí tengo x cúbica. Los cuatro términos tienen x, esa es una. Y luego me doy cuenta que el 2, el 9, el 6 y el 3 están en la tabla del 3. O sea, hace que a ambos se les puede extraer 3x. Entonces, va a ser g' de x es igual a 3x. Y factorizamos. Pues 12x entre 3x va a quedar 4. Menos 9x cuadrada entre 3x va a quedar menos 3x. Y abajo se factoriza el 3x y va a quedar 6x menos x cuadrada. ¿Cómo sabemos que lo estamos haciendo bien? Pues lo desarrollamos. Entonces 3x por 4 es 12x, 3x por menos 3x va a quedar menos 9x cuadrado. Y luego abajo, 3x por 6x. No es cierto, aquí no es.
Perdón, aquí va a ser 2. Ahí está. Por eso es importante la comprobación, por eso es importante verificar. Porque ahora sí, 3x por 2x va a quedar 6x cuadrada. Truchas con eso. Y luego 3x por menos x cuadrada va a quedar menos 3x cúbica. Ahí está, ya está bien hecha. Ahora sí, la factorización. Entonces, lo dividimos. Entonces ya ahora sí, g' de x va a ser igual a 4 menos 3x sobre 2x menos x cuadrado. Y esto sí, ya sería el resultado de esta derivada. Ok. Bueno, entonces vamos a ver otro tipo de funciones. Porque no todas van a ser logaritmos naturales. Nosotros vamos a tener otro tipo de logaritmos. Pero, por ejemplo, vamos a tener f de x es igual al logaritmo base 4 de 5x cúbica menos 6x. Para ver la diferencia. Entonces, aquí nosotros vamos a derivar esta función. Funciona igual que la del logaritmo natural, porque nosotros tenemos aquí logaritmo base 4. Entonces la u va a ser lo que contiene el logaritmo. Entonces u es igual a 5x cúbica menos 6x. Y la derivada de u va a ser igual a 15x cuadrada menos 6. Ok. Entonces, nosotros tenemos que verificar cómo poder derivar funciones que tienen una base logarítmica diferente. Porque logaritmo natural es diferente. Trabajan igual, pero es diferente a los logaritmos de bases distintas. Vamos a checar en el formulario de cálculo y vamos a encontrar una fórmula que dice derivada de logaritmo base a de u con respecto a x. Entonces el resultado va a ser la derivada de u sobre logaritmo natural de a por u. Si se fijan, la fórmula es similar a cuando hicimos lo del logaritmo natural. Nada más que esta es la diferencia, que tenemos logaritmo natural de a. Ok, entonces vamos a utilizar la fórmula. Vamos a sustituir. Entonces yo tengo logaritmo base 4. Entonces resulta que el 4 es la a que está en la fórmula. Y por el valor absoluto de u. Entonces, f' de x va a ser igual. Pues ya lo sustituya como está en la fórmula. Entonces la derivada de u va a ser 15x cuadrada menos 6 sobre logaritmo natural de a. Entonces va a ser logaritmo natural de 4 por lo que vale u. ¿Cuánto vale u? Pues va a valer 5x cúbica menos 6x. Entonces, aquí ya no se puede, es igual que en el anterior, no se puede factorizar. Entonces, así quedaría ya la expresión como la solución de la derivada de la función. Ok, entonces si se fijan, en todas estas derivadas que se han visto a lo largo de estos dos videos, solamente habla de sustituir los valores de du y la u dentro de las fórmulas. Los procesos aritméticos y algebraicos son menores,
porque en algunos casos ya va a ser sustitución directa solamente, ya tenemos la solución. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a practicar más el buen uso del formulario, que ustedes sepan ubicar las fórmulas y sacar la U y la DU. No sé si se fijan, la U y la DU siempre nosotros llevamos haciendo las mismas cuentas desde que empezamos a ver derivadas. Estamos derivando las mismas funciones una y otra vez, nada más que ya se van agregando más conceptos. Va haciendo como una bola de nieve. Entonces, en cuanto a las fórmulas de derivación, esto sería lo último, porque ya a partir de la siguiente semana se van a ver aplicaciones de la derivada. Entonces, sería todo por esta semana. Gracias.